El siguiente ejercicio es referente a el último temita que nos queda pendiente, por lo menos revisar o realizar un ejercicio bien amplio de lo que son las torres de enfriamiento, ¿verdad? Las cuales utilizan el enfriamiento evaporativo para realizar su objetivo. En este caso, tenemos una torre de enfriamiento húmedo, la cual debe enfriar 40 kilogramos por segundo de agua. Ok, esa agua ingresa a 40 grados Celsius y 30 grados, a 40 grados Celsius, a 30 grados Celsius. Vamos a ver, para ver si eso está bien. Acá me faltó. Y sale a 30 grados Celsius, perdón. Ok, ahí me borré unas palabrillas. Entonces, tenemos un flujo de 40 grados, perdón, 40 kilogramos por segundo de agua que entra a, aquí lo tenemos, 40 grados Celsius. Tenemos los datos de entrada de el agua líquida. Ok, y sale, acá me faltó, sale a 30 grados Celsius, que es lo que conocemos acá. Sale a 30 grados Celsius ya el agua fría. El aire atmosférico va a estar ingresando a la torre de enfriamiento, a una atmósfera, con temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, respectivamente de 22 grados Celsius y de 16 grados Celsius. Y sale, ¿eh? La información que tenemos acá, el aire, ¿verdad? Temperatura baja, comienza a calentarse, al calentarse se eleva, se vuelve más liviano, se eleva y aparte tenemos un ventilador que sirve como extractor para sacar ese aire a una temperatura mayor. ¿A cuánto? A 32 grados Celsius y se lleva contenido de humedad. O sea, se lleva cierta cantidad de agua, ¿verdad? De esos chorritos de agua, cierta cantidad de gotitas se evaporan y son también sacadas junto con el aire, ¿verdad? Por lo tanto, eh, posiblemente vamos a tener un aumento de la humedad relativa de ese aire al salir. ¿Y a cuánto sale? A un 95% de humedad relativa. Ok, sale este aire atmosférico a la salida de la torre de enfriamiento. Nos piden que calculemos el flujo volumétrico de aire a la entrada de la torre de enfriamiento y el flujo volumétrico de agua de reposición necesaria acá. Ok, entonces, vamos a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Ingresa un flujo de agua, ¿verdad? Esa agua comienza a ser rociada dentro de la torre de enfriamiento, ¿verdad? Y tenemos un flujo de aire o un contraflujo de aire, ¿verdad? Que ingresa a la torre en la parte baja y comienza a calentarse y a subir y a ser extraído por la parte superior. ¿Ok? Ese aire, al tener una temperatura más baja que el agua, ¿verdad? El agua le va a comenzar a transferir energía calórica o el aire le va a robar calor al agua. Por lo tanto, el agua al ir bajando cada vez más y llegar a acumularse en el fondo, va a ir reduciendo su temperatura. ¿Hasta qué temperatura? Hasta los 30 grados Celsius. Pero como les decía, en ese proceso, ¿verdad? Del robo de energía se dan cambios de estado. De agua, de gotitas de agua, se comienzan a evaporar. ¿Ok? Por lo tanto, el agua líquida, vamos a tener un flujo de agua líquida que se transforma
en un flujo de vapor de agua, ¿ok? Y ese vapor de agua sale junto con el aire atmosférico a una temperatura de 32 grados Celsius, ¿ok? Por lo tanto, cuando lo vamos a confirmar cuando hagamos el balance de masas del agua. Por lo tanto, la cantidad de agua que entra acá es mayor a la cantidad de agua que sale acá, o más bien la cantidad de agua que sale en este punto, ¿verdad? ¿Verdad? Antes del agua de reposición y todo el tema, antes la cantidad de agua que sale exactamente acá es menor a la cantidad de agua que está entrando acá, ¿verdad? Por lo que ya acabamos de decir, cierta cantidad de agua se evapora y sale como vapor de agua. Por lo tanto, vamos a tener una reducción de cuánto de esto en el flujo de 40 kilogramos por segundo de agua tibia que están ingresando. Entonces, si yo necesito, obviamente, en la torre de enfriamiento va a llegar el punto en que pues, toda el agua, o más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantener un flujo constante? Si este flujo es menor, yo tengo de alguna forma entonces que ingresar agua para reponer esa pérdida y que acá sigamos teniendo los 40 kilogramos por segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la planta industrial me entrega 40 kilogramos por segundo y yo qué le debo entregar a una temperatura menor los mismos 40 kilogramos por segundo. Si recibe menos, ya se comienza a afectar el proceso interno de la planta, ¿ok? Cualquiera que sea. Son aguas de proceso que llegan calientes y las tenemos que enviar 10 grados más frías, en la misma cantidad, el mismo flujo de masa de agua. Tiene que entrar y tiene que salir. Por lo tanto, como ya dijimos que se reduce la cantidad de agua, tenemos que tener una tubería conectada para reponer esa agua y obviamente que la temperatura de esa agua sea la misma de 30 grados Celsius. ¿Para qué? Para que la temperatura que ya logramos enfriar hasta 60 grados Celsius se mantenga y esa es la temperatura a la cual el agua de proceso debe retornar a la planta para cumplir otra vez su cometido y sacar, volver a extraer calor de algún proceso, ¿verdad? Aumentando nuevamente su temperatura de 30 a 40 grados Celsius. Y ahí mantenemos ese ciclo de trabajo para una torre de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, la primera parte pues, es entender bien cómo funciona y qué se nos está presentando y por qué tenemos esa agua de enfriamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si, perdón, esa agua de reposición, qué pasa si no la colocamos, ¿verdad? Como decía, se comienza a reducir tal punto de que en la planta me van a decir, pero ¿qué está pasando? Estoy entregando 40 kilogramos por segundo y me están entregando 35 kilogramos por segundo, me hace falta agua, ¿qué hacemos? ¿Ok? Por eso, la importancia de esta agua de reposición, que es la que tenemos que calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a separar cada uno de los estados o procesos, ¿verdad? Para poder colocar los datos y darle un nombre específico y ordenar toda esa información que tenemos. ¿Ok? Entonces, para ahora sí listar los datos que tenemos, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Para el estado 1, en el estado 1, ¿qué tenemos? Agua a 40 grados Celsius y tengo un flujo de agua de flujo másico de 40 kilogramos por segundo. ¿Ok? Entonces le vamos a colocar un nombre como, bueno, ¿cuánto es el flujo de agua? Son 40 kilogramos por segundo. ¿Y cuál es la temperatura T1? Van a ser los 40 grados Celsius, que es la temperatura de entrada del agua. ¿Ok? En mi estado 2, ¿ok? Que sería, ahora sí vamos a analizar la entrada de aire. Ese aire se encuentra a una presión P sub 2 de una atmósfera, a una temperatura de bulbo seco de 22 grados Celsius
y a una temperatura de bulbo húmedo de 16 grados Celsius. ¿Ok? Esta es la información que tenemos de la entrada de masa de aire ingresando a nuestra torre de enfriamiento. El estado 3 lo vamos a colocar, ¿verdad? En la salida de ese aire, donde conocemos la presión, sigue siendo la presión atmosférica, aquí tenemos presión atmosférica y aquí tenemos presión atmosférica. Eso no varía. Tenemos la temperatura de bulbo seco en el estado 3 de 32 grados Celsius. ¿Ok? Y sabemos también la humedad relativa es igual a un 95%. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa si yo coloco que esto es el estado 1, esto es el estado 2 y esto es el estado 3? ¿Está malo? No, está perfecto, siempre y cuando mantengamos en los nombres de los respectivos datos el subíndice para indicar, ok, que estoy hablando de la zona 1, la zona 2 o la zona 3. ¿Ok? Entonces, tener simplemente ese orden. Acá, en la elaboración de los datos, ya yo estoy dando mi orden que yo quiero. ¿Ok? Para poder entender que si en alguna ecuación tengo la presión P sub 2, yo ya sé de cuánto es. Si tengo en alguna ecuación la temperatura T1, ya yo sé de cuánto es. Y sé que en dónde se está tomando esos valores. Si en mi estado 1, donde tengo agua de entrada, si en mi estado 2, donde tengo aire de entrada, o en mi estado 3, donde tengo aire de salida. ¿Ok? Simplemente para dar nombre y orden a todo el proceso. Luego, por último, tenemos la salida de agua, que sería mi estado 4, donde sale el agua fría y conocemos la temperatura. Eso es lo único que nos dice el problema. No sabemos cuánto es el flujo másico ni nada hasta el momento. Sabemos que debe salir a 30 grados Celsius. Y nos piden encontrar el flujo volumétrico del aire a la entrada de la torre de enfriamiento y el flujo másico de agua de reposición necesaria para mantener el mismo flujo másico de agua. Emitir por acá, ok, muy bien. ¿Dudas con el planteo? ¿Se entiende? Se entiende también que puede variar, el 1 puede cambiar a 2, dependiendo, va a depender de cada uno de ustedes. ¿Ok? Muy bien, entonces también podemos decir que el flujo másico de agua, perdón, acá, que el flujo másico de agua puede ser M sub 1 y también que el flujo másico de agua en el estado 4 lo vamos a denominar también como M sub R o flujo másico de reposición para colocar nombres más cortitos en las ecuaciones que vamos a ver. Okay, entonces, donde veamos esto es el flujo másico de entrada de agua a la entrada de la torre de enfriamiento y esto va a ser el flujo másico del refrigerante. ¿Ok? Son los datos que vimos anteriormente. También recordar las relaciones importantes que sabemos que el flujo másico de aire seco es igual a un flujo volumétrico entre un volumen relativo y que la humedad absoluta es la relación entre la masa de vapor dividido entre la masa de aire seco. Ok, entonces si analizamos el agua, solamente la masa de agua, un balance de masa, vamos a tener que la sumatoria de aguas que entran es igual a la sumatoria de aguas que salen, ¿verdad? Ya sea cual sea su estado. Por lo tanto, vamos a tener entrada de agua a través de dos puntos, ¿verdad? Que son el agua tibia
Y en el estado 2 entra aire atmosférico. Recordemos que el aire atmosférico es la suma de masa de aire seco más masa de vapor de agua. Entonces está ingresando agua en forma de vapor y la tomamos en cuenta acá. ¿Ok? Entonces, flujo másico de agua líquida, flujo másico de agua, de vapor de agua. ¿Ok? Eso es la masa de agua que entra, es igual a la masa de agua que sale. ¿Ok? Y lo vamos a analizar en este punto, ¿verdad? Antes de tener esa unión de aguas, de reposición y agua fría, tenemos que entender que sale, si yo corto acá, acá sale, sabemos que sale flujo másico al estado 4, ¿ok? Y que también sumamos la salida de aire o masa de vapor de agua que sale en el aire de salida por acá, que es la que tenemos acá, ¿ok? Entonces, obviamos esto por un momento y tenemos que ingresa aire, perdón, ingresa agua a través de estos dos puntos y sale agua a través de estos dos puntos. ¿Ok? Si lo vemos como ecuación, acá tenemos esos flujos de masa de agua, unos con agua líquida y otros en agua en forma de vapor, ¿ok? Con el aire atmosférico. Ahora sí, vamos a analizar esa agua fría y esa agua de reposición, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en ese punto? Nosotros sabemos que si yo sumo este flujo más este, la sumatoria de estos dos tiene que ser ¿cuánto? Se debe mantener el mismo flujo de entrada que es este acá que tenemos acá. Entonces, si yo lo veo como una ecuación simple, sumatoria de masas. Entonces, ¿qué es? La masa de agua que entra, el flujo másico que entra, debe ser igual al que sale. ¿Ok? Y el que sale se forma a través de la suma de dos flujos másicos. ¿Qué va a ser? Lo podemos ver como una ecuación como el que teníamos acá, que ya dijimos que era el flujo másico que sale de la torre de enfriamiento. Ahora sí, si le sumo un flujo másico de reposición, esta sumatoria sabemos que me debe dar como resultado igual al flujo másico de entrada de agua. ¿Ok? Entonces lo igualamos a M sub 1, flujo másico. Con esta ecuación sencilla que se debe de cumplir, ¿verdad? Para mantener el equilibrio en el sistema, la misma masa de agua que entra es igual a la misma, debe ser igual a la misma masa de agua que sale por unidad de tiempo. De esta ecuación, entonces podemos definir que el flujo másico en el estado 4 es igual a el flujo másico que entra en el estado 1 menos el agua de reposición. ¿Ok? Entonces, esta parte yo lo puedo sustituir en esta ecuación, porque es un valor que no lo sé. Entonces lo dejo en función de 50 y 50. Este valor sí lo sé, pero este lo puedo encontrar más adelante. ¿Ok? Entonces, reescribimos la ecuación y las masas de vapor de agua las despejamos y las sobreescribimos en función de la masa del flujo másico de aire seco por la humedad absoluta. Entonces, reescribimos y mantenemos que el flujo másico de agua de entrada es igual más el flujo de vapor de agua, que es igual al flujo másico de aire seco por la humedad absoluta. ¿En el estado dónde? En el estado 2 es igual a el flujo másico en 4, que ya lo definimos también como el flujo másico del estado 1 menos el flujo másico de agua de reposición más
la masa de vapor de aire que sale a través del estado 3 en función de la masa de aire seco por la humedad absoluta del estado 3. ¿Ok? Ya reescribimos la ecuación sustituyendo información por información que ya tengo y información que también podemos calcular más adelante. ¿Ok? Y también nos sirve para simplificar. Si vemos este valor, es el mismo que es el mismo que este. 40 kilogramos por segundo. Está el mismo, está a ambos lados de la ecuación. ¿Qué podemos hacer? Cancelarlo y simplificar la ecuación de balance de masa. ¿Ok? Para poder encontrar a quién. A nuestra primera respuesta, que sería el flujo másico de agua de reposición en función. Simplemente pasamos esta parte negativa a sumar y esta parte positiva a restar y sacamos factor común, la masa de aire seco. Entonces, el flujo másico de aire seco multiplicado por las diferencias de humedades absolutas de 2 menos 3 es igual al flujo másico de agua de reposición. ¿Ok? Ya nos definimos una ecuación sencilla para poder calcular cuántos kilogramos por segundo debemos de reponer para que al final acá tengamos los mismos 40 kilogramos por segundo a 30 grados Celsius. ¿Ok? Este es el análisis que debemos de hacer. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no, profe. Muy bien. ¿Ok? Entonces ya hicimos el balance de masas de agua. Para encontrar, ¿verdad? Una de las preguntas que nos están haciendo, ¿cuánto debe ser esa agua de reposición para que se cumplan los demás parámetros? Ahora vamos a hacer el balance de energías, que nos dice que la energía que entra es la misma energía que sale para conservar la energía. Perdón, un poquito de agua. Y las energías que entran son igual a la sumatoria de flujos máxicos por entalpías de entrada, igual la energía que sale es igual a la sumatoria de flujos máxicos por las entalpías de salida. Entonces, ¿en qué momento ingresa energía, verdad? En forma de flujos máxicos que contienen cierta cantidad de entalpía y en qué momento sale. Igual ya sabemos que en el estado 1 y 2 ¿ingresa qué? En uno parte ingresa agua y en la otra parte aire. Entonces ahí ¿Y dónde salen? En el estado igual, en el estado 4 y en el estado 3. Entonces podemos ver que la energía que entra, la sumatoria de energía que entra son estas dos. El flujo másico de agua por la entalpía que trae esa agua a la temperatura de entrada, más el flujo másico de masa de aire seco que está ingresando en el aire atmosférico por la entalpía del estado 2 debe ser igual para mantener el equilibrio, el balance de energías a el flujo másico que estamos sacando acá en el estado 4 por la entalpía del estado 4 del agua a la temperatura de salida más el flujo másico de aire seco por la entalpía del estado 3 que vayamos a tener acá. ¿Ok? Ahora, recordemos que tenemos la posibilidad de sustituir
este flujo másico en función de valores que ya conocemos. Y ya logramos calcular el flujo másico de agua de reposición y ya sabemos que esto tiene un valor de 40 kilogramos por segundo, ya podríamos encontrar este valor. ¿Ok? Entonces, eh, este valor está en función de otros dos que ya podríamos conocer, por lo tanto lo sustituimos y reescribimos la ecuación acá, manteniendo igual energía de entrada, flujo másico de agua por la entalpía del agua, más flujo másico de aire seco por la entalpía del aire seco, igual, debe ser igual a, sustituyo flujo másico del estado 4 como el flujo másico del estado 1 menos el flujo másico de agua de reposición multiplicado, mantengo la entalpía del estado 4, ¿ok? Y mantengo la parte final de energía que sale del estado 3. Se mantiene igual. Acá podemos hacer distribución, multiplicar H4 por M sub 1 y H4 por MR, ya sabemos quiénes son. O más bien, antes de, perdón, ya habíamos definido una ecuación, ¿verdad? Para poder encontrar esa masa, ese flujo másico de agua de reposición. ¿En función de quién? De información que también es más fácil de encontrar o debe ser más fácil de encontrar, que son las diferencias de humedades absolutas multiplicado por el flujo másico de aire seco, que también podemos calcular. Por lo tanto, antes de hacer esta distribución, vamos a sustituir este flujo másico de agua de reposición. Ok, y acá vamos a mantener del lado izquierdo las mismas energías, por acá, y acá sí vamos a hacer la distribución, ¿verdad? H4 por el flujo másico del estado 1 por H4 por MR. ¿Pero quién es MR? Toda esta ecuación, por lo tanto, podemos decir que H4 viene acá y reescribiendo y ordenando, lo tenemos acá. Esta parte de la ecuación, esta distribución más sustitución, de una vez directamente la podemos colocar como el flujo másico del aire seco por la entalpía del estado 4, todo este producto multiplicado por la humedad absoluta del estado 3 menos la absoluta del estado 2. ¿Ok? Entonces, pura álgebra. Y luego mantenemos la energía de salida del estado 3, que es el flujo másico de aire seco por la entalpía del estado 3. ¿Ok? Perfecto. Ahora hacemos distribución, ¿verdad? Mantenemos la energía del estado 2 de este lado positivo, acá, que sería el flujo másico de aire seco por la entalpía del estado 2, menos la energía del estado 3, que está positivo, a este lado, la pasamos a negativo de este lado de la ecuación. ¿Ok? Ya tenemos estas dos energías ubicadas, más esta parte de la ecuación está negativa, la pasamos a sumar al otro lado, que sería entonces toda esta parte, la flujo másico de aire seco por la entalpía del estado 4 por las diferencias acá de 3 a 2 en la humedad absoluta.
Y de este lado nos queda, tenemos el igual, nos queda la energía del estado 4 en función del flujo másico del estado 1 por la entalpía del estado 4 menos este que está más positivo, lo pasamos a restar al otro lado, que sería el flujo másico del estado 1 de agua por la entalpía del estado 1. ¿Esto para qué? Para ver los factores comunes y sacarlos a factor común. En este caso, el flujo másico del estado 1, aquí lo puedo sacar a factor común, y acá puedo sacar a factor común el flujo másico de aire seco. ¿Ok? ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Sacamos a factor común, agrupamos y agrupamos esta parte también. Y aquí sacamos el factor común, el flujo másico de agua del estado 1. Para poder generarnos una ecuación y despejar el flujo másico de aire seco. ¿Por qué? Porque lo necesitamos calcular para dar nuestra primera respuesta, que cuánto debe ser el flujo másico de agua de reposición, la cual estaba en función de esa masa de aire seco o flujo de masa de aire seco. ¿Ok? Con esta ecuación ya podemos o podríamos encontrar, analizando estado por estado, donde tengo que ir a encontrar H4, H1, H2, H3, H4 nuevamente y humedad absoluta del estado 3 y del estado 4. ¿Ok? Son parámetros que podría ir a encontrar ya directamente. ¿Ok? Perfecto. Y que también, además, sabemos que para calcular el flujo volumétrico, debemos también de saber esta magnitud. Entonces, para resolver el ejercicio es clave encontrar cuánto es el flujo másico de aire seco a lo largo de toda la torre de enfriamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Entonces, acá siempre vamos a tener que generarnos nuestra propia ecuación, ¿verdad? En función de toda la información que vamos a tener acá. ¿Ok? Entonces, puede o no haber agua de reposición, eso va a depender de cada uno de los problemas y de eso también va a depender nuestro balance de masa de agua y balance de energía. Y con ello, pues pueden variar nuestras ecuaciones finales. ¿Ok? Entonces, como resultado del balance de energía, logramos encontrar una ecuación para encontrar el flujo másico de aire seco en la torre y con el balance de masa encontramos una ecuación en función de también ese flujo másico de aire seco para encontrar el flujo de agua de reposición. ¿Ok? Y la siguiente pregunta que nos hacían era cuánto es el flujo volumétrico, ¿verdad? Que está ingresando de aire. Y el flujo volumétrico en el estado 2 lo podemos calcular como el flujo volumétrico de masa de aire seco por el volumen relativo del estado 2. Entonces, el volumen relativo es otro punto que tenemos que extraer de los datos de la entrada de aire. Entonces, como ven, la clave es encontrar este flujo de masa de aire seco para dar respuesta a cuánto debe ser el agua de reposición y cuánto es el flujo volumétrico de aire en nuestra torre de enfriamiento. ¿Ok? Y al saber cuántos metros cúbicos por segundo, por minuto, debe ingresar a nuestra torre de enfriamiento, con ese dato podemos
definir o diseñar el tamaño de las rejillas, la ubicación perfecta, o más que todo la dimensión de esas rejillas, ¿verdad? Para que entre exactamente el flujo volumétrico que se necesita para que cumplan con las condiciones requeridas de operación. ¿Ok? Entonces, acá estamos recalcando, ¿ok? Todo lo que no tenemos y debemos de encontrar. Y tenemos que encontrar también el volumen relativo de el aire a la entrada. Entonces necesitamos analizar el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4, ¿verdad? Teniendo en cada uno de ellos agua o aire, ¿ok? O aire atmosférico. Tomando nota de todos estos datos que debemos de encontrar, entonces quiere decir que el estado 1 necesito la entalpía, del estado 2 necesito la entalpía, necesito la humedad absoluta y necesito el volumen relativo. Del estado 3 necesitamos la entalpía y la humedad absoluta. Y del estado 4 solamente necesitamos la entalpía. ¿Ok? Entonces, para dar aún más orden y saber de qué necesitamos de cada uno de los estados. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué debemos de encontrar. Por lo tanto, vamos a ir a analizar estado por estado, iniciando por el que denominamos nosotros por conveniencia estado 1. Muy bien. Del estado 1 solamente necesitamos la entalpía, en donde conocemos el flujo másico de agua que está ingresando 40 kilogramos por segundo a la temperatura de 40 grados Celsius. ¿Ok? Tenemos agua, siempre agua líquida, quiere decir que tenemos agua saturada, obviamente no tenemos mezcla, no está subenfriada, sino es agua saturada. Entonces podemos ir directamente a la tabla A4 y a la temperatura de 40 grados Celsius vamos a ir a encontrar la entalpía de saturación del agua líquida. ¿Ok? Que la vamos a marcar acá. Nuestra HF pasaría a ser nuestra H1. Entalpía del líquido saturado a 40 grados Celsius. Por lo tanto, directamente estamos definiendo H1 como la entalpía del líquido saturado a la temperatura que está ingresando el agua. 167.53 kilojulios sobre kilogramo de agua. Esa es la entalpía del estado 1 en función de la temperatura donde tenemos agua saturado, líquido saturado directamente. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra primera H1. Pasamos a analizar el siguiente estado para encontrar lo que dijimos que necesitábamos: entalpía, humedad absoluta y volumen relativo. Donde conocemos dos parámetros. Bueno, tres, perdón. Muy importante, número uno, y que nos define qué podemos utilizar, que es la presión. Al tener una atmósfera, quiere decir que podemos ir a la carta psicométrica que está a una atmósfera. ¿Ok? Y tenemos dos puntos, dos o una coordenada para ubicar nuestro punto del estado 2, con la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Vamos a ubicar nuestro punto en la carta psicométrica. Acá la tenemos. ¿Ok? En función de nuestra temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, trazamos dos líneas en el punto donde chocan. Vamos a tener nuestro punto del estado 2 y podemos trazar líneas guías para encontrar entalpía, humedad absoluta y volumen
relativo. ¿Ok? Entonces, gracias a la carta psicométrica, podemos encontrar en la escala de entalpía, la entalpía, en la escala de humedad absoluta, dicha humedad absoluta, y en la escala de volumen relativo, ese volumen relativo. Tenemos los tres valores tomados de la carta psicométrica. Como resultado tenemos entalpía 4488 kilojulios sobre kilogramo, humedad absoluta 0.0089, volumen relativo como 0.848 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces, más sencillo, no hubo que usar ecuaciones, lo resolvimos con la carta psicométrica. Todas las tres variables que necesitamos del estado 2. Ahora vamos a analizar el estado 3, donde tenemos salida de aire caliente a 32 grados Celsius y una humedad relativa del 95%, donde necesitamos encontrar y sabemos también tres parámetros, los cuales son la presión atmosférica también, quiere decir que nos vamos a apoyar en la herramienta, la temperatura de bulbo seco, 32 grados Celsius, y una humedad relativa del 95%. ¿Ok? Entonces, con estos dos parámetros, vamos a ir a la carta psicométrica y ubicar nuestra coordenada acá. Y trazamos líneas guías para decir dónde está nuestra entalpía del estado 3 y dónde va a estar nuestra humedad absoluta del estado 3. Y las tomamos y anotamos como 106.5 kilojulios sobre kilogramo de aire seco para la entalpía y 0.029 kilogramo de vapor por kilogramo de aire seco para la humedad absoluta. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces llegamos hasta ahí, no hay que sacar información de más, a no ser de que la necesitemos. Muy bien. Entonces, listo, analizado el estado 3, la salida del aire caliente en la parte más alta de la torre. Luego tenemos el estado 4. En el estado 4 necesitamos la entalpía. Y sabemos que la temperatura a la salida debe ser de 30 grados Celsius. Entonces, igualmente que el estado 1, donde conocíamos la temperatura, tenemos agua líquida, agua saturada a 30 grados Celsius. Por lo tanto, la entalpía de saturación deben ser la entalpía del líquido saturado igual a, en este caso, en función de la temperatura de salida, igual a 125.74 kilojulios sobre kilogramo de aire seco. ¿Ok? Tenemos H4 lista. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá de cómo encontramos todos los parámetros que íbamos necesitando? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Teníamos los valores, teníamos ya mapeados los valores que necesitábamos encontrar, ¿verdad? De nuestras ecuaciones que desarrollamos y encontramos de cada uno de los balances de energía y de masa respectivamente. ¿Ok? Para dar respuesta a lo que nos estaban preguntando, que era el flujo másico de agua de reposición y el flujo volumétrico de aire a la entrada. Entonces, de la ecuación del balance de energías, donde podemos obtener el flujo másico de aire seco que tenemos a lo largo de la torre, el aire seco, ¿verdad? Se mantiene constante.
la masa de aire seco se mantiene constante, es la misma masa de aire seco que sale, más no así la, perdón, la masa de vapor. Aquí sale, debería salir aire con una humedad relativa, cualquiera que sea, y acá va a salir aire con contenido de humedad mayor al que tenía, ¿verdad? Porque le está robando humedad del agua. Entonces, por lógica, podemos decir claramente, interpretar de que la humedad en el estado 3 es mayor a la humedad que tenía en el estado 2, ¿verdad? Siendo estados de salida y de entrada específicamente. Pero lo que varía es la masa de vapor de agua. La masa de vapor de aire se mantiene, de aire seco, se mantiene constante. Y tenemos el resumen de cada una de las variables que ya logramos encontrar con el análisis anterior y procedemos a realizar la sustitución. Ok, por acá tenemos más. Realizamos la sustitución, pero nos falta el flujo, o más bien ya teníamos el flujo de entrada de agua, que era el dato principal que nos estaban dando por acá de 40 kilogramos por segundo. Por lo tanto, ahora sí, sustituimos los valores en nuestra ecuación para tener como resultado final el flujo másico por unidad de tiempo de la masa de aire seco. ¿Ok? Sustituimos cada uno de los valores respectivos, ¿no?, de forma ordenada y encontramos que el flujo es de 28,28 kilogramos de aire seco por segundo. ¿Ok? Eso es lo que está ingresando con estas condiciones a mi torre de enfriamiento. ¿Ok? Como masa de aire seco. Que esa masa lleva un porcentaje de humedad, ¿verdad? Que podemos ubicar en la carta psicométrica si fuera necesario. Y va a aumentar, va a recolectar humedad del agua y va a salir con una humedad relativa del 95%. O sea, lo único que se aumenta es la cantidad de vapor de agua en ese contenido de aire atmosférico. La masa de aire seco permanece constante, o el flujo másico permanece constante. ¿Ok? Muy bien, entonces mantenemos el valor del flujo másico de aire seco para encontrar, ahora sí, cuánto va a ser el valor del agua de reposición, que estaba en función de nuestro flujo que acabamos de encontrar y las humedades absolutas del estado 2 y del estado 3, donde procedemos a sustituir en nuestra ecuación todos los valores y calculamos, donde obtenemos como resultado que se deben de reponer 0,5678 kilogramos por segundo de agua. ¿Ok? Entonces debemos setear a nuestra bomba a que inyecte esta cantidad de masa de agua por segundo. Muy bien. Dando así nuestra primera respuesta a la parte A, que nos decía cuánto debe ser esta agua de reposición. Entonces quiere decir que acá nuestra torre de enfriamiento está transformando esta cantidad de masa por segundo que antes era agua líquida, la está evaporando y se la está llevando el aire de salida. Por lo tanto, hay que reponerla en la misma cantidad igual para obtener a la salida, ¿cuánto? Los mismos 40 kilogramos por segundo que estábamos obteniendo a la entrada. Lo mismo a la salida. ¿Ok? Y esto debe ser la cantidad de masa de agua por segundo que debemos de inyectar como agua de reposición.
Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra masa, flujo másico de reposición de agua para calcular el flujo volumétrico. Recordemos que necesitábamos el volumen relativo, que ya lo encontramos, el volumen relativo del aire de entrada, y procedemos a multiplicarlo por el flujo másico de aire seco que ya teníamos acá para obtener cuántos son los metros cúbicos de aire por segundo que están ingresando, igual a 23.98 metros cúbicos por segundo. Ese es el flujo volumétrico de aire que está entrando por acá. ¿Ok? Y con esto damos respuesta a la segunda de las preguntas. Bien, ¿alguna duda, consulta? Creo que no, profe. Ok, muchas gracias. Entonces acá nada más a modo de resumen, ¿verdad? Lo que necesitábamos encontrar, ya le dimos respuesta. ¿Ok? Y pues el proceso no va a variar mucho en función de pues, la información que nos va a dar el problema. Pero tenemos que generarnos las ecuaciones iniciales que vimos para encontrar los valores que necesitábamos. ¿Ok? Aquí lo más importante sí es mantener el orden. Desde el inicio vimos que identificamos, ok, este es mi estado 1 del agua, mi estado 4 del agua, mi estado 2 del aire y mi estado 3 del aire. ¿Ok? Y con base a ese orden, dimos nombre a todos los parámetros y todas las variables que íbamos encontrando. ¿Ok? Para poder ubicarnos fácilmente, ok, si estoy hablando de la humedad de el aire de entrada o la humedad del aire de salida, ¿verdad? ¿Qué nombre les colocamos? Entonces, por eso, parte muy importante, ¿verdad? Es darle nombre a cada uno de los estados que estamos analizando. Salida del aire, entrada de agua, entrada de aire, salida de agua y entrada de aire de reposición. ¿Ok? Acá les dejo uno parecido para que practiquen. Ahí están las respuestas respectivas y pueden practicar lo que acabamos de ver con este ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso les queda ahí como práctica para que la hagan. Es práctica a conciencia, no tienen que presentarme de momento. Voy a dejar estratégicamente la tarea del próximo lunes. Em, Nos quedan, vamos a ver, acá estamos 15 de febrero. Vamos a dejar la última tarea para el 20, para que la entreguen el 27 y por ahí pues obligarlos un poquito a que estudien y repasen. Ese es el objetivo de esta última tarea que vamos a dejar el martes, perdón, el martes 20 de febrero para que la entreguen antes del examen. Entonces, que esos días previos al examen tengan que realizar esa tarea práctica para que les sirva bastante de práctica. ¿Ok? Y pues vamos en línea con lo que es el cronograma. Nos quedan las dos últimas clases con el último capítulo de reacciones químicas. Ok, nos vamos a hablar un poquito de lo que es la parte del fuego y todas las ecuaciones de química. Un poquito vamos a repasar para las dos últimas clases que nos quedan. ¿Ok?